La noche envolvía el bosque en una oscuridad casi tangible, cortada solo por la tenue luz de las linternas que llevábamos. Éramos un grupo de fuerzas especiales, conocidos como murciélagos, desplegados para una misión de rescate en una zona montañosa. Esto en una región donde los rumores de desaparecidos se habían vuelto un eco perturbador entre los habitantes del lugar. Lo que debería haber sido una operación de rutina, pronto se tornaría en un infierno del que ninguno de nosotros estaba preparado para escapar. La última señal de vida que habíamos recibido provenía de una pequeña aldea, donde una familia había desaparecido sin dejar rastro. Las historias que circulaban hablaban de luces extrañas, vistas en el cielo, y sonidos que parecían provenir de otro mundo. Al principio lo tomamos como leyendas urbanas, diseñadas para asustar a los niños, pero conforme nos adentrábamos en el territorio, la tensión se hacía palpable. El lugar estaba silencioso, un silencio que nos inquietaba. El único sonido era el crujir de las hojas bajo nuestras botas y la respiración entrecortada de mis compañeros. Después de horas de patrullaje, encontramos la primera señal: una cabaña en ruinas, con el portón abierto, moviéndose ligeramente con el viento. La atmósfera se tornaba espesa, y un frío antinatural comenzó a arraigarse entre nuestros huesos. Ingresamos en pareja, ordenó el capitán. Tengan cuidado. Entramos en la cabaña, las linternas atravesando la penumbra, revelando paredes cubiertas de extrañas marcas, como si alguien hubiera intentado marcar algo en un idioma que no se conocía. Justo en el centro, un viejo asiento de madera desgastada por el tiempo. Mis sentidos estaban al límite. Mis instintos gritaban que algo no estaba bien. El aire olía a moho y un toque de metal. No era solo el ambiente, había una sensación de ser observado. De repente, uno de mis compañeros, Morales, gritó. Lo encontramos en el suelo, palpitante, con sus ojos desorbitados. Vi algo en la ventana», dijo, con su voz quebrada. Nadie le creyó. Uno por uno lo desacreditaron. Se trataba de la presión. Ya llevábamos horas en la misión, y la tensión comenzaba a pasarnos factura. Pero no podíamos quedarnos ahí. La orden fue avanzar y así lo hicimos. Mientras nos retirábamos, algo cambió. Las sombras de los árboles parecían moverse, como si fueran seres humanos tenues que se burlaban de nosotros. La noche se tornaba aún más densa. Para ese momento, varios de mis compañeros estaban visiblemente alterados. Empacamos lo que pudimos y nos dirigimos a las colinas cercanas, donde se había visto la última señal de la familia que había desaparecido. A medida que nos acercamos al lugar, comenzamos a escuchar murmullos lejanos, ecos que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No eran gritos ni llantos, más bien unos lamentos perdidos que resonaban en nuestros corazones. La sensación de ser observados explotó en mi pecho. Finalmente llegamos a un claro. Al centro, una escena desconcertante. Figuras borrosas vagando. Eran como sombras danzantes. Se veían humanas, pero sus caras eran solo formas distorsionadas, casi como si estuvieran hechas de niebla. Nos quedamos inmóviles, hipnotizados y aterrados a la vez. «¿Qué demonios?», alguien murmuró. Nadie respondió. En mi mente cuestionaba si realmente estábamos viendo lo que veíamos, o si era nuestra mente jugando trucos por el estrés acumulado. Sin embargo, no podía negar la terrorífica realidad. Una de las figuras se estaba acercando. En ese momento todo parecía detenerse. Instintivamente saqué mi arma. No dispararía si no era necesario, pero la sensación de amenaza se hacía cada vez más fuerte. Entonces la figura se detuvo.
Lo que parecía ser un rostro en blanco se transformó en la cara de uno de los desaparecidos. Era un infante, con ojos vacíos que suplicaban ayuda. Sin poder controlarlo, un grito se me escapó de los labios. Los murmullos aumentaron. El aire se tornaba denso y la energía en el ambiente se volvía electrizante. En un abrir y cerrar de ojos, todo se desvaneció. Las figuras desaparecieron como humo. Mis compañeros estaban congelados, estaban aturdidos y de un momento a otro comenzó el caos. Nos movimos rápidamente, empujando nuestra ansiedad al hacer lo único que nos quedaba, salir de ese lugar. Cuando finalmente llegamos a la base, estábamos traumatizados, con historias que no nos atrevíamos a contar. Las luces del campamento iluminaban la oscuridad que había llenado nuestras almas. Al día de hoy, eso que pasamos fue algo que me sigue impactando, y a la vez me deja un poco triste, pues de la familia ya no supimos nada. El calor del sol golpeaba sobre el asfalto, un manto pesado que hacía que el aire reverberaba como si estuviera vivo. Estábamos en una ruta secundaria del país, un marcador de la realidad que a veces se sentía como un terreno olvidado. El sonido del motor del vehículo resonaba en mis oídos mientras nos dirigíamos a un punto de vigilancia. La camaradería entre mis compañeros era palpable, un hilo de risas y bromas que trataba de alivianar la tensión, pero en mi interior la inquietud no me dejaba en paz. De repente, el sonido metálico de un disparo rompió la atmósfera. El latido de mi corazón se aceleró. El vehículo se detuvo bruscamente y el aire se volvió espeso de tensión. ¡Fuera, fuera, fuera!, gritó mi sargento, y en un abrir y cerrar de ojos, estábamos todos fuera, con rifles en mano. Miré a mi alrededor y vi la escena. Un grupo de hombres armados se acercaba rápidamente, esto en una camioneta, el brillo de sus armas reflejando la luz. Sabíamos de inmediato que no eran amigos. El aire explotó en una cacofonía de balas y gritos. Instintivamente me agaché, buscando cobertura tras el vehículo. Los disparos resonaban a mi alrededor, y el humo del asfalto ardiente se mezclaba con el polvo que levantaban mis compañeros al correr. Sentí el aliento de la muerte en la nuca, un recordatorio crudo de la fragilidad de la vida en esos instantes. No había tiempo para el miedo, solo la adrenalina y el entrenamiento. ¡A la izquierda! ¡Cubran el flanco!, rugió mi sargento. Yo apunté hacia la camioneta en movimiento, y antes de que pudiera pensar dos veces, apreté el gatillo. Balas salieron del cañón como si tuvieran vida propia. Sabía que no podía dudar. La camioneta pareció tambalear y uno de los hombres se desplomó dentro de ella, pero no se detuvieron. Los gritos de mis compañeros se mezclaban con el sonido ensordecedor de la balacera. Pude ver a un soldado caer, un impacto letal. Su grito de dolor apenas se escuchó sobre el caos. El mundo se volvió difuso a mi alrededor y cada segundo parecía una eternidad. Avancé con el corazón a mil, buscando una posición más ventajosa. La estrategia se desdibujaba, el caos reinaba. Disparar, avanzar, cubrir, era un ciclo interminable. En un instante sentí una ráfaga de dolor en mi brazo. Caí de rodillas. El rifle se deslizó de mis manos. El líquido vital manaba caliente y espeso. Miré hacia atrás. Mis compañeros seguían luchando, pero la imagen del líquido vital y el horror despertaron algo primitivo dentro de mí. No podía dejar que esto acabara así. Con un esfuerzo sobrehumano me levanté apoyándome en un árbol cercano. Concentré mi mirada en el grupo de hombres, más cerca, más descarados. Sabía que debíamos mantenernos unidos. Cada vida contaba. Volví a levantar mi arma.
¡Fuego de cobertura!, grité con todas mis fuerzas. Mi voz era un ancla en medio del torbellino. Mientras disparaba miré a mis compañeros a los lados, cada uno luchando con sus propios demonios. Algunos en línea de fuego, otros gritando por ayuda. El sudor me escurría por la frente, mezclándose con el líquido vital que ahora cubría mi brazo. No podía rendirme, no podía dejar que el miedo me venciera. Finalmente lo vi, un hombre con mirada fría que se acercaba. Era el líder del grupo. Su arma era más que un simple objeto. Era un símbolo de todo lo que representaba el terror y el caos en ese lugar desolado. Cerré los ojos un segundo y apreté el gatillo con decisión. El eco fue ensordecedor y, con un retumbo, el hombre cayó al suelo. En ese momento una especie de calma me invadió. Nuestras fuerzas llegaron justo a tiempo para reforzar nuestra posición. El grupo criminal comenzaba a desbandarse. Habíamos resistido, pero a un alto precio. Miré a mi alrededor y la escena era admirable y devastadora. El olor a pólvora aún estaba en el aire, junto a un silencio que seguía resonando en mis oídos. Yo caí de rodillas. La adrenalina se disipó y el dolor regresó con fuerza. Mis compañeros estaban allí. Algunos habían caído y otros estaban heridos, pero habíamos sobrevivido. El campo de batalla era un desierto de sombras y realidades crudas. Esto que ha sucedido, para mí es un recordatorio de que el combate no solo es físico. Es un juego psicológico donde nadie sale realmente victorioso y donde el terror definitivamente se respira en el aire. Aún recuerdo aquella noche en particular. Era demasiado silenciosa. Estábamos en la costa de Veracruz, donde una misión de nosotros, el Comando X, se había programado para la madrugada. Habíamos recibido información sobre un posible contrabando de armamento, esto en una isla cercana, y nuestro objetivo era infiltrarnos, obtener pruebas y neutralizar cualquier amenaza. Como miembro de esta unidad, sabía que cada misión traía consigo un riesgo, pero esta vez había algo en el aire que me inquietaba. Nos trasladamos en un pequeño bote, cubiertos por la oscuridad de la noche. El sonido del motor apenas rompía el silencio, y la brisa marina traía consigo un aroma salado que me recordaba a casa. Mientras nos acercábamos a la isla, encendimos nuestras linternas de manera controlada para no llamar la atención. La costa estaba desierta y la vegetación densa se alzaba como un muro impenetrable. Al desembarcar la tensión era palpable. Nos movimos con sigilo, siguiendo un camino trazado en el mapa que habíamos estudiado. La misión parecía ir según lo planeado, hasta que de repente escuchamos un ruido inusual, un susurro, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Yo miré a mis compañeros y sus rostros reflejaban la misma confusión y también la preocupación que se sentía en ese momento. No había señales de vida en la isla, pero esa voz parecía provenir del interior de la misma. Decidimos investigar, y a medida que nos adentrábamos, el ambiente se tornaba extraño. La luz de la luna se filtraba a través de las copas de las palmas, creando sombras que danzaban a nuestro alrededor. El susurro se volvía más intenso, y aunque intentábamos racionarlo con algún producto de la atención, la sensación de ser observados era innegable. La naturaleza parecía en calma, pero había una vibración en el aire que nos ponía en alerta. Finalmente llegamos a un claro donde nos encontramos con una antigua construcción en ruinas, paredes desgastadas y cubiertas de musgo, como si el tiempo hubiera olvidado este lugar. En el centro había un altar, y sobre él, un objeto brillante que capturó nuestra atención. Nos acercamos cautelosamente, pero antes de que pudiéramos examinarlo,
El susurro se convirtió en un grito unificado que reverberó en el aire, y en ese instante una sombra emergió de entre esas palmas. Era una figura oscura, imposible de distinguir, pero la presencia era abrumadora. Nos detuvimos en seco, incapaces de movernos. La figura parecía comunicarse con nosotros, no a través de palabras, sino de una energía palpable que nos envolvía. En ese momento, comprendimos que estábamos en un territorio que trascendía nuestra misión original. El grito se desvaneció, y la figura se desvaneció con él. Sin pensarlo decidimos retirarnos. La misión había tomado un giro inesperado, y había algo en aquella isla que no podíamos comprender. Regresamos al bote, todos en silencio, el peso de la experiencia recayendo sobre nosotros. Al regresar a la base informé sobre lo sucedido, pero decidí omitir el detalle del susurro y la figura. No quería que pensaran que había perdido la cordura. Sin embargo, esa noche quedaría grabada en mi memoria, y es por ello que les comparto esta situación que vivimos. Recuerdo ese día. Mi unidad y yo teníamos la misión de patrullar una de las carreteras más peligrosas de la región. Sabíamos que esa franja de tierra era un territorio de disputa, un campo de batalla encubierto, donde bandas criminales luchaban por el control del tráfico de sustancias y de personas. El sentido de gloria y honor que habíamos aprendido en la academia militar parecía extinguirse en el aire pesado que se respiraba. El motor del vehículo respiraba firme, pero había una tensión palpable en el ambiente. Miré por la ventana y vi la desolación, árboles marchitos, casas abandonadas, el eco del sufrimiento y la lucha que había ocurrido en ese lugar. Había una mística oscura que envolvía el camino, y mi instinto me decía que ese día sería diferente. De repente, un estruendo cortó el silencio. Un disparo letal resonó en el aire, y una ráfaga de balas se estrelló contra nuestro vehículo. Todo comenzó en cuestión de segundos, pero la adrenalina que comenzó a bombear en mis venas parecía detener el tiempo. ¡Emboscada!, grité, sintiendo que el terror se apoderaba de mis hombres. Instintivamente tomé mi arma, un rifle que había tenido tantas veces en mis manos, que se había vuelto una extensión de mí mismo. Las balas zumbaban por encima de nuestras cabezas. En medio del caos, pude ver la imagen de uno de mis soldados, un hombre joven con una familia esperando en casa, caído al suelo. El terror se apoderó de mí. Quería correr hacia él, pero sabía que si lo hacía, también caería. «¡Cubrir fuego!», ordené, mientras mi mente buscaba la estrategia para salir de esa trampa mortal. Las sombras se movían entre los árboles, disparando desde posiciones ocultas. Los ecos de las balas se mezclaban con el estruendo de mis propios latidos. La escena era una locura. Mi unidad estaba atrapada en una danza macabra. Un ballet de muerte donde el escenario era la carretera y los actores eran hombres dispuestos a matar o morir. Los gritos de dolor y odio resonaban a mi alrededor, y un súbito recuerdo se apoderó de mí. La sonrisa de mi hijo, cuando le prometí que regresaría a casa. La promesa que sellaría mi destino. Con un grito avancé hacia un lado, tomando un árbol que me brindara cobertura. Desde ahí podía ver a dos de los delincuentes. Uno de ellos, un hombre robusto que parecía tener más rabia que razón. El instante se volvió eterno. Mi dedo en el gatillo se sintió como una tormenta dentro de mí. Sin embargo, el entrenamiento me había enseñado que la vida de un soldado no es solo tomar una vida. En medio del horror, hay que pensar con claridad. ¡Fuego!, grité nuevamente, y la intensidad aumentó. Las balas comenzaron a salir de mi rifle, como si mi voluntad fuera un torbellino que desataba la justicia.
La bestia del odio se había desatado. A mi alrededor mis hombres luchaban valientemente. Sentí el aliento de la muerte muy cerca, pero la determinación me llenó. Sabía que no podía fallar. No podía permitir que el ruido de la lucha ahogara los susurros de nuestras vidas. Cuando finalmente el silencio se impuso, miré hacia el campo de lucha. Cuerpos yacían esparcidos, tanto de mis enemigos como de mis hombres. El peso de la pérdida me golpeó como un martillo, y aunque habíamos sobrevivido a la emboscada, la victoria se sentía amargamente vacía. Quería gritar, dejar salir el monstruo que había despertado dentro de mí, pero en lugar de eso, respiré profundo. Ese día aprendí que la lucha no tiene héroes, solo hombres que pelean por volver a casa. Fui parte de algo más grande, algo que nos superaba, y aunque la carretera estaba manchada de líquido vital, mi misión ese día había sido cumplida. Era un día nublado en la sierra, un lugar donde la niebla parecía tener vida propia. Habíamos sido desplegados para realizar una misión de reconocimiento en una zona que, según los informes, estaba plagada de cultos y prácticas ilegales. Nuestro equipo de gafes había sido advertido sobre la posibilidad de esas actividades relacionadas con la brujería, y nuestra tarea era investigar y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos con años de experiencia en el campo. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un lazo de camaradería que creció a lo largo de las misiones. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el ambiente se volvía más denso y opresivo. La vegetación era espesa, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a un pequeño poblado, notamos que sus habitantes mostraban un comportamiento extraño. Los rostros eran serios, y las miradas se desviaban cuando intentábamos entablar conversación. Hablamos con un par de lugareños, pero la mayoría de ellos se negaba a darnos información. Uno de ellos, un anciano con una mirada profunda y cansada, nos advirtió que tuviéramos cuidado. No todo es lo que parece en las montañas, dijo con una voz temblorosa. Hay cosas que no comprenden. Esa advertencia me inquietó, pero decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el área donde se había reportado rituales extraños. Mientras avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. Era como si el mismo entorno nos estuviera desafiando. Finalmente llegamos a un claro, donde encontramos un altar rudimentario. Era un conjunto de piedras puestas de manera ceremonial, cubiertas de tierra y musgo. A su alrededor había elementos que indicaban que se habían llevado a cabo rituales. Velas derretidas, trozos de tela y lo que parecía ser ceniza de algún tipo de ofrenda. Esto no se ve bien, murmuró uno de mis compañeros, mirando a su alrededor con desconfianza. Decidimos establecer un perímetro y observar desde la misma distancia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar movimientos en la sierra. Un grupo de personas, vestidos con túnicas oscuras, aparecieron entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos con capuchas y llevaban consigo objetos que parecían ser herramientas de rituales. Con el corazón latiendo con fuerza, nos ocultamos detrás de un arbusto. Observamos mientras comenzaban a preparar lo que parecía ser un ritual. Encendieron velas alrededor del altar y comenzaron a murmurar en un idioma que no podía entender. La atmósfera se volvía pesada y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A medida que el ritual avanzaba, la situación se tornó más extraña.
Los cultistas parecían entrar en una especie de trance. Sus movimientos eran fluidos y casi hipnóticos. La combinación de la niebla y las sombras creaba un espectáculo inquietante, y no podía evitar sentir que estábamos presenciando algo que no debíamos. El comandante decidió que debíamos grabar la escena. Sacó su cámara y comenzó a filmar discretamente. Sin embargo, en el momento en que presionó el botón de grabación, uno de los cultistas se volvió hacia nuestra dirección. Sus ojos, visiblemente desorbitados, parecían buscar algo en la oscuridad. «¡Nos han visto!», gritó uno de mis compañeros, y el pánico se apoderó de nosotros. No tuvimos tiempo de reaccionar. Ellos comenzaron a moverse hacia nosotros, y el comandante ordenó que retrocediéramos. Corrimos tratando de no hacer ruido, pero el sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles. La niebla parecía espesar y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras nos alejábamos, escuchamos los gritos de los cultistas detrás de nosotros. Habían visto nuestra presencia y no estaban dispuestos a dejarnos escapar. La adrenalina corría por nuestras venas mientras corríamos por la misma sierra, tratando de encontrar un camino de regreso al campamento. Finalmente, llegamos a un sendero que parecía llevarnos hacia la salida. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Podíamos escuchar los murmullos de los cultistas a nuestras espaldas, y el eco de sus voces se mezclaba con el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Al llegar al campamento, nos reunimos con el resto del equipo. El comandante nos instó a que mantuviéramos la calma y pudiéramos organizar una estrategia. La misión había tomado un giro inesperado y ahora estábamos en una situación peligrosa. «Necesitamos recopilar más información sobre ellos», dijo el comandante. «No podemos dejar que esto quede sin respuesta». La idea de regresar a la zona me llenaba de miedo, pero sabía que era nuestra responsabilidad. Esa noche, mientras nos preparábamos, un sentimiento de desasosiego se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto y en las advertencias del anciano del pueblo. Decidimos dividirnos en dos grupos. Un grupo se quedaría en el campamento para establecer un perímetro de seguridad, mientras que el otro grupo, que incluía al comandante y a mí, regresaría a Claro para investigar más a fondo. Con cada paso que dábamos hacia el lugar, la tensión aumentaba. Al llegar, la escena era aún más inquietante. El altar estaba intacto y las velas aún ardían, iluminando el área con una luz tenue y temblorosa. La niebla se había espesado y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Comenzamos a investigar el lugar buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. En el altar encontramos un libro desgastado cubierto de tierra y cenizas. Al abrirlo, descubrí que contenía rituales y símbolos extraños, junto con descripciones de ofrendas y algunos sacrificios. «Esto es más serio de lo que pensábamos», dije, sintiendo una punzada de inquietud. De repente un grito resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Nos miramos entre nosotros y el sudor comenzó a caer por mi frente. No sabíamos si ellos estaban cerca o si algo más estaba ocurriendo. El comandante decidió que debíamos retornar al campamento y compartir lo que habíamos encontrado. Mientras nos movíamos, la niebla pareció cobrar vida y los sonidos de la sierra se volvieron cada vez más extraños. Era como si la misma estuviera intentando comunicarse con nosotros, pero no podía comprender su mensaje. Al llegar al campamento, encontramos a los demás reunidos, con expresiones de preocupación en sus rostros. Habían escuchado ruidos extraños durante la noche,
y había un sentimiento de que algo estaba muy mal. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de mis compañeros. Debemos salir de esta zona. El comandante asintió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grupo de cultistas apareció entre los árboles. Estaba más cerca de lo que habíamos imaginado, y sus miradas eran penetrantes. Habían venido a buscar lo que consideraban su territorio. No se muevan, susurró el comandante. Mantengan la calma. Los cultistas comenzaron a rodearnos, sus rostros ocultos bajo las capuchas. En sus manos llevaban objetos, y el aire se llenó de un olor extraño. Era como si estuvieran invocando algo que no debía ser despertado. ¿Qué quieren?, gritó uno de mis compañeros. Un cultista dio un paso adelante y su voz resonó en el aire. Han invadido nuestro espacio sagrado. No hay lugar para ustedes aquí. La tensión aumentó y sabía que no podíamos quedarnos quietos. El comandante hizo una señal para que nos preparáramos para el combate. No había vuelta atrás. La situación se tornó caótica. Intentamos defendernos, pero los cultistas eran rápidos y ágiles. Esa batalla se desató, y el sonido de los disparos resonaba en la tierra. La niebla se llenó de gritos y la confusión reinó mientras tratábamos de mantenernos unidos. En medio del caos sentí que algo me agarraba del brazo. Era una de las figuras encapuchadas, y en su mano sostenía un objeto afilado. Luché para liberarme, pero su agarre era fuerte, y en un instante sentí el frío del acero en mi piel. ¡No!, grité tratando de zafarme. El comandante se lanzó hacia mí, pero el caos era abrumador. Las sombras se movían a nuestro alrededor, y el terror se apoderaba de mí. Esa batalla continuó y la sierra parecía vibrar con la misma energía de lo que estaba sucediendo. Finalmente logramos escapar del círculo de ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Corrimos hacia el bosque tratando de encontrar una salida. Al llegar a un claro nos detuvimos para recuperar el aliento. Habíamos perdido a alguno de nuestros hombres, y la sensación de derrota era palpable. La brujería que habíamos buscado había cobrado un precio alto, y la sierra había reclamado lo que consideraba suyo. Mientras nos retirábamos ese día, sabía que nunca podría olvidar lo que habíamos enfrentado. Esa experiencia nos dejó marcados de manera irreversibles, y el horror de aquella noche permanece con nosotros aún hoy en día. La mañana era fría. El aire se sentía denso y pesado, como si presagiara lo que estaba por venir. El sol apenas asomaba su luz detrás de las montañas, iluminando tenuemente el camino que teníamos por delante. Mi unidad, un grupo de élite, se encontraba en la misión de capturar una célula delictiva que había estado aterrorizando a comunidades enteras. Sabíamos que esta operación era crítica, no solo por el impacto que tendría en la seguridad de la región, sino también por la reputación de nuestra unidad. Nos desplazamos en silencio, cada uno concentrado en su tarea. El sonido de nuestras botas sobre el terreno era lo único que rompía la quietud. La vegetación densa nos ofrecía una cobertura adecuada, pero también complicaba nuestra visibilidad. La adrenalina corría por mis venas. Años de entrenamiento y experiencia me habían enseñado a estar siempre alerta, pero había algo en el aire que me hacía sentir inquieto. Al llegar a la zona de operaciones, nos detuvimos a evaluar el terreno. La inteligencia había indicado que el líder de la célula, un hombre conocido por su brutalidad, se encontraba en un campamento improvisado a unos kilómetros de nuestra ubicación. La misión era simple: rodearlo y capturarlo. Pero en el mundo de las operaciones encubiertas, la simplicidad rara vez se traduce en éxito. Comenzamos a avanzar. La comunicación entre nosotros era clave.
Cada uno de nosotros tenía un rol específico y confiábamos en que todos cumplirían con su parte. La tensión se podía sentir. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón. A medida que nos acercábamos al campamento, la vegetación se volvía más escasa y por un momento, una sensación de vulnerabilidad se apoderó de mí, al grado que me dije a mí mismo: dediquémonos a lo que sabemos hacer. De repente un estruendo cortó el aire. El sonido de un disparo resonó a mi izquierda, seguido de un grito. Instintivamente caímos al suelo buscando cobertura. En ese momento la realidad de nuestra situación se hizo evidente. Habíamos caído en una emboscada. Sin tiempo para pensar, mi entrenamiento tomó el control. Me arrastré hacia una roca cercana, tratando de encontrar un ángulo para observar lo que estaba sucediendo. Balas comenzaron a llover sobre nosotros y el sonido de las mismas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros tomando posiciones defensivas. La adrenalina se disparó y la calma que había intentado mantener se desvaneció. Sabíamos que teníamos que actuar rápido. El líder de la célula no se encontraba solo. Su grupo se había preparado para nuestra llegada. «¡Formen un perímetro!», grité, tratando de ser escuchado sobre el caos. Mis órdenes fueron respondidas rápidamente, y en cuestión de segundos, nuestros rifles estaban en posición, listos para devolver el fuego. La estrategia era simple: avanzar en equipo, cubrirnos mutuamente y tratar de desmantelar su fuego. Pero la confusión reinaba. El ruido de las balas, los gritos, el crujir de las ramas bajo nuestros pies se mezclaban en un caos ensordecedor. Mientras avanzábamos, una ráfaga de disparos pasó cerca de mí y sentí el impacto de una de las balas en mi hombro. El dolor fue de inmediato y agudo, pero no había tiempo para rendirme. La adrenalina me mantuvo en pie y seguí moviéndome ignorando el ardor y el líquido vital que comenzaba a empapar mi uniforme. «¡Tienen un francotirador!», gritó uno de mis compañeros, y en ese momento supe que las cosas estaban a punto de ponerse mucho más complicadas. Nos habíamos metido en un campo de lucha que no habíamos anticipado, y la única salida era peleando. Con determinación me dirigí hacia un árbol caído que ofrecía algo de cobertura. Desde allí podía ver a los hombres de la célula. Estaban bien organizados y armados, respondiendo a nuestro ataque con una ferocidad que no habíamos anticipado. «¡Hay que flanquearlos!», ordené, tratando de recuperar el control de la situación. Formamos un grupo pequeño y comenzamos a movernos hacia la izquierda, tratando de rodear su posición. Era un movimiento arriesgado, pero teníamos que hacerlo. La vida de mis compañeros dependía de ello. Mientras nos movíamos, el silencio de las balas seguían resonando. La tierra cercana se levantaba en pequeñas nubes a nuestro alrededor, y el olor a pólvora llenaba el aire. La visión se tornó borrosa. La adrenalina y el dolor de mi herida combinados hacían que todo pareciera un sueño febril, pero no era un sueño, era la cruda realidad de esta lucha. Finalmente logramos flanquear a los atacantes, y el fuego de nuestros rifles comenzó a hacer mella en su formación. Vi como uno de ellos caía al suelo, y un grito de victoria salió de mis labios. Pero la victoria era efímera. En un abrir y cerrar de ojos, el francotirador que habíamos ignorado disparó nuevamente, y uno de mis compañeros recibió el impacto en el pecho, cayendo como un tronco al suelo. El terror se apoderó de mí. Esa lucha no solo era un juego de estrategia, era una lucha por la vida y la muerte. La imagen de mi compañero caído se grabó en mi mente, y en ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no había tiempo para lamentar. Teníamos que seguir luchando. Con una mezcla de rabia y determinación, avancé con mis compañeros. Balas seguían zumbando y el caos era total. Nos movimos de un lado a otro, cubriendo cada movimiento,
pero la situación se tornaba más desesperada. Esa célula no se rendía tan fácilmente. Eran hombres entrenados y dispuestos a luchar hasta el final. Finalmente logramos alcanzar una posición elevada que nos permitió tener una mejor visión del campo. Desde allí pude ver el campamento de la célula. Era pequeño, pero estaba bien fortificado. La situación era crítica y teníamos que actuar rápido. La comunicación entre nosotros se volvió esencial. Cada uno tenía que saber su lugar y su tarea. «Vamos a tomar ese campamento», grité. Mis compañeros asintieron y nos preparamos para el asalto final. La tensión se sentía, pero sabíamos que la única manera de salir de esa situación era con una victoria decisiva. Con un grito avanzamos hacia el campamento. El sonido de nuestros pasos resonaba como un tambor en mi pecho, y el miedo se convertía en pura determinación. Balas seguían volando, pero estábamos listos. Entramos en el campamento y el caos se desató. La lucha fue feroz. El sonido de los rifles era ensordecedor, y cada uno de nosotros luchaba con todas nuestras fuerzas. Al final, tras el combate intenso, logramos someter a los hombres, pero el costo era alto. Yo miré a mi alrededor y vi a mis compañeros heridos, algunos de ellos caídos, y el peso de la realidad me aplastó por completo. En medio del caos vi al líder de la célula, un hombre que había sido el objetivo de nuestra misión, con las manos en alto. Se rindió. La victoria era nuestra, pero ese día el vacío en mi corazón era innegable. La lucha no trae victoria, solo destrucción y dolor. Mientras lo llevamos bajo custodia ese día, no pude evitar pensar en lo que habíamos perdido, porque el terror definitivamente se vive cuando eres emboscado. Era un día nublado en la sierra, un lugar donde la niebla parecía tener vida propia. Habíamos sido desplegados para realizar una misión de reconocimiento en una zona que, según los informes, estaba plagada de cultos y prácticas ilegales. Nuestro equipo de gafes había sido advertido sobre la posibilidad de esas actividades relacionadas con la brujería, y nuestra tarea era investigar y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos con años de experiencia en el campo. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un lazo de camaradería que creció a lo largo de las misiones. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el ambiente se volvía más denso y opresivo. La vegetación era espesa, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a un pequeño poblado, notamos que sus habitantes mostraban un comportamiento extraño. Los rostros eran serios, y las miradas se desviaban cuando intentábamos entablar conversación. Hablamos con un par de lugareños, pero la mayoría de ellos se negaba a darnos información. Uno de ellos, un anciano con una mirada profunda y cansada, nos advirtió que tuviéramos cuidado. «No todo es lo que parece en las montañas», dijo con una voz temblorosa. «Hay cosas que no comprenden». Esa advertencia me inquietó, pero decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el área donde se había reportado rituales extraños. Mientras avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. Era como si el mismo entorno nos estuviera desafiando. Finalmente llegamos a un claro, donde encontramos un altar rudimentario. Era un conjunto de piedras puestas de manera ceremonial, cubiertas de tierra y musgo. A su alrededor había elementos que indicaban que se habían llevado a cabo rituales. Velas derretidas, trozos de tela y lo que parecía ser ceniza de algún tipo de ofrenda. «Esto no se ve bien», murmuró uno de mis compañeros, mirando a su alrededor con desconfianza. Decidimos establecer un perímetro.
y observar desde la misma distancia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar movimientos en la sierra. Un grupo de personas, vestidos con túnicas oscuras, aparecieron entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos con capuchas y llevaban consigo objetos que parecían ser herramientas de rituales. Con el corazón latiendo con fuerza, nos ocultamos detrás de un arbusto. Observamos mientras comenzaban a preparar lo que parecía ser un ritual. Encendieron velas alrededor del altar y comenzaron a murmurar en un idioma que no podía entender. La atmósfera se volvía pesada y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A medida que el ritual avanzaba, la situación se tornó más extraña. Los cultistas parecían entrar en una especie de trance. Sus movimientos eran fluidos y casi hipnóticos. La combinación de la niebla y las sombras creaba un espectáculo inquietante, y no podía evitar sentir que estábamos presenciando algo que no debíamos. El comandante decidió que debíamos grabar la escena. Sacó su cámara y comenzó a filmar discretamente. Sin embargo, en el momento en que presionó el botón de grabación, uno de los cultistas se volvió hacia nuestra dirección. Sus ojos, visiblemente desorbitados, parecían buscar algo en la oscuridad. «¡Nos han visto!», gritó uno de mis compañeros, y el pánico se apoderó de nosotros. No tuvimos tiempo de reaccionar. Ellos comenzaron a moverse hacia nosotros, y el comandante ordenó que retrocediéramos. Corrimos tratando de no hacer ruido, pero el sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles. La niebla parecía espesar y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras nos alejábamos, escuchamos los gritos de los cultistas detrás de nosotros. Habían visto nuestra presencia y no estaban dispuestos a dejarnos escapar. La adrenalina corría por nuestras venas mientras corríamos por la misma sierra, tratando de encontrar un camino de regreso al campamento. Finalmente, llegamos a un sendero que parecía llevarnos hacia la salida. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Podíamos escuchar los murmullos de los cultistas a nuestras espaldas, y el eco de sus voces se mezclaba con el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Al llegar al campamento, nos reunimos con el resto del equipo. El comandante nos instó a que mantuviéramos la calma y pudiéramos organizar una estrategia. La misión había tomado un giro inesperado y ahora estábamos en una situación peligrosa. «Necesitamos recopilar más información sobre ellos», dijo el comandante. «No podemos dejar que esto quede sin respuesta». La idea de regresar a la zona me llenaba de miedo, pero sabía que era nuestra responsabilidad. Esa noche, mientras nos preparábamos, un sentimiento de desasosiego se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto y en las advertencias del anciano del pueblo. Decidimos dividirnos en dos grupos. Un grupo se quedaría en el campamento para establecer un perímetro de seguridad, mientras que el otro grupo, que incluía al comandante y a mí, regresaría a Claro para investigar más a fondo. Con cada paso que dábamos hacia el lugar, la tensión aumentaba. Al llegar, la escena era aún más inquietante. El altar estaba intacto y las velas aún ardían, iluminando el área con una luz tenue y temblorosa. La niebla se había espesado y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Comenzamos a investigar el lugar buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. En el altar encontramos un libro desgastado cubierto de tierra y cenizas. Al abrirlo, descubrí que contenía rituales y símbolos extraños, junto con descripciones de ofrendas y algunos sacrificios. «Esto es más serio de lo que pensábamos», dije, sintiendo una punzada de inquietud.
De repente un grito resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Nos miramos entre nosotros y el sudor comenzó a caer por mi frente. No sabíamos si ellos estaban cerca o si algo más estaba ocurriendo. El comandante decidió que debíamos retornar al campamento y compartir lo que habíamos encontrado. Mientras nos movíamos, la niebla pareció cobrar vida y los sonidos de la sierra se volvieron cada vez más extraños. Era como si la misma estuviera intentando comunicarse con nosotros, pero no podía comprender su mensaje. Al llegar al campamento, encontramos a los demás reunidos, con expresiones de preocupación en sus rostros. Habían escuchado ruidos extraños durante la noche y había un sentimiento de que algo estaba muy mal. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de mis compañeros. Debemos salir de esta zona. El comandante asintió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grupo de cultistas apareció entre los árboles. Estaba más cerca de lo que habíamos imaginado, y sus miradas eran penetrantes. Habían venido a buscar lo que consideraban su territorio. No se muevan, susurró el comandante. Mantengan la calma. Los cultistas comenzaron a rodearnos, sus rostros ocultos bajo las capuchas. En sus manos llevaban objetos, y el aire se llenó de un olor extraño. Era como si estuvieran invocando algo que no debía ser despertado. ¿Qué quieren?, gritó uno de mis compañeros. Un cultista dio un paso adelante y su voz resonó en el aire. Han invadido nuestro espacio sagrado. No hay lugar para ustedes aquí. La tensión aumentó y sabía que no podíamos quedarnos quietos. El comandante hizo una señal para que nos preparáramos para el combate. No había vuelta atrás. La situación se tornó caótica. Intentamos defendernos, pero los cultistas eran rápidos y ágiles. Esa batalla se desató y el sonido de los disparos resonaba en la tierra. La niebla se llenó de gritos y la confusión reinó mientras tratábamos de mantenernos unidos. En medio del caos sentí que algo me agarraba del brazo. Era una de las figuras encapuchadas, y en su mano sostenía un objeto afilado. Luché para liberarme, pero su agarre era fuerte, y en un instante sentí el frío del acero en mi piel. ¡No!, grité tratando de zafarme. El comandante se lanzó hacia mí, pero el caos era abrumador. Las sombras se movían a nuestro alrededor, y el terror se apoderaba de mí. Esa batalla continuó y la sierra parecía vibrar con la misma energía de lo que estaba sucediendo. Finalmente logramos escapar del círculo de ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Corrimos hacia el bosque tratando de encontrar una salida. Al llegar a un claro nos detuvimos para recuperar el aliento. Habíamos perdido a alguno de nuestros hombres, y la sensación de derrota era palpable. La brujería que habíamos buscado había cobrado un precio alto, y la sierra había reclamado lo que consideraba suyo. Mientras nos retirábamos ese día, sabía que nunca podría olvidar lo que habíamos enfrentado. Esa experiencia nos dejó marcados de manera irreversibles, y el horror de aquella noche permanece con nosotros aún hoy en día. Esto que les voy a contar sucedió hace un par de años. El sol apenas despuntaba en el horizonte, proyectando una luz tenue sobre el terreno árido y polvoriento. Nuestro equipo, un grupo de élite entrenado para operaciones encubiertas, se preparaba para una misión que, aunque rutinaria en su planificación, prometía ser peligrosa: la captura de una célula delictiva que había estado sembrando el caos en la región. Sabíamos que el enemigo era astuto y que su capacidad para emboscar era legendaria, pero la adrenalina corría por nuestras venas y estábamos listos para eso. Los vehículos blindados avanzaban por la carretera secundaria,
Una ruta que, aunque menos transitada, nos acercaba a nuestro objetivo. Las comunicaciones eran breves y precisas. Cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar. El líder, el experto en explosivos, el francotirador y yo, el especialista en inteligencia. Mi tarea era recopilar información sobre los movimientos del enemigo y asegurar que tuviéramos el elemento sorpresa a nuestro favor. Todo estaba bajo control, o al menos eso pensamos. A medida que nos adentrábamos en el territorio enemigo, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. El silencio era ensordecedor y mis sentidos estaban al máximo. Sabía que la calma antes de la tormenta era un mal presagio. De repente, un ruido sordo rompió la monotonía. Un estallido ensordecedor que resonó en el aire. Un artefacto explosivo improvisado había estallado a nuestro lado, levantando nubes de polvo y escombros. El vehículo en el que viajábamos se volcó, y el mundo se convirtió en un caos de gritos y disparos. La emboscada había comenzado. Sentí el golpe del impacto en mi cuerpo, pero no había tiempo para la conmoción. El instinto de supervivencia se apoderó de mí rápidamente, y me desabroché el cinturón de seguridad y me arrastré hacia la salida, aún aturdido por el estruendo. Al salir del vehículo, la escena era un infierno. La pólvora y el humo llenaban el aire, y el sonido de las balas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor. Mis compañeros estaban tratando de reagruparse, pero el enemigo ya había tomado posiciones estratégicas. Con el corazón en la garganta, busqué cobertura detrás de un bloque de cemento. Desde allí evalué la situación. Vi a nuestro líder, el sargento Ruiz, gritando órdenes para que nos cubriéramos y contraatacáramos. Algunos de mis compañeros estaban heridos, otros atrapados en el vehículo volcado. La adrenalina en mi sistema me empujó a actuar. Saqué mi arma y me preparé para responder al fuego. Sabía que cada segundo contaba. Los disparos resonaron como truenos. Respondí con precisión, apuntando a los puntos donde podía ver a los atacantes. Eran rápidos y astutos. Se movían entre los árboles y los matorrales, disparando con una habilidad que demostraba su experiencia en el terreno. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía que encontrar una manera de revertir la situación. El sargento me hizo una señal, indicándome que cubriera la posición derecha, mientras él y otros 2 hombres intentaban liberar a los atrapados en el vehículo. Yo acepté la orden y me desplacé con cautela, manteniéndome bajo el fuego enemigo. Cada paso era una cuestión de vida o muerte. La tierra temblaba bajo mis pies debido a los disparos y las explosiones. Me detuve detrás de un árbol, tomando respiraciones profundas para calmar el latido desbocado de mi corazón. Desde allí podía ver a un grupo de hombres armados, cómo se estaban acercando, confiados de que nos habían acorralado. Mi mente se centró en el objetivo. Sabía que tenía que actuar rápido. Ajusté la mirada de mi rifle y disparé. Uno de los atacantes cayó al suelo. Sentí una mezcla de alivio y horror. Sabía que era un hombre, un ser humano como yo, pero en ese momento era un enemigo. El fuego cruzado continuó. Cada disparo que hacía era un recordatorio de lo que estaba en juego. Vi a uno de mis compañeros, el cabo Martínez, cómo caía al suelo, gritando de dolor. Sentí que me desgarraba el corazón, pero no podía permitir que la desesperación me consumiera. En ese instante, todo lo que había entrenado, cada hora de preparación, se estaba poniendo a prueba. Con un grito de lucha, el sargento Ruiz lideró un asalto para liberar a los hombres atrapados. El fuego enemigo se intensificó y la situación se volvía cada vez más crítica. La orden fue clara: cubrir a los que estaban en peligro. Me desplacé a la izquierda, buscando un ángulo de tiro que me permitiera apoyar a mis compañeros. El caos era abrumador.
Los gritos, los disparos y el estruendo de las explosiones se mezclaban en una sinfonía aterradora. Cada vez que apretaba el gatillo, sentía que el peso de la vida y la muerte recaía sobre mis hombros. Era una batalla no solo contra el enemigo, sino contra el miedo que intentaba apoderarse de mí. Finalmente logramos liberar a algunos de nuestros hombres. El sargento estaba cubierto de polvo y líquido vital, pero su determinación era palpable. Nos agrupamos de nuevo evaluando nuestras opciones. Las bajas eran alarmantes y el enemigo no mostraba signos de rendirse. Yo tomé una decisión rápida. Le pedí al sargento que me dejara flanquear al enemigo desde el este. Sabía que era arriesgado, pero era nuestra mejor oportunidad para sobrevivir y así recuperar el control. Rhys dudó, pero vio la determinación en mis ojos y terminó asintiendo. Me desplacé con cautela hacia el este, utilizando la cobertura natural del terreno. Cada paso me acercaba más al enemigo y, simultáneamente, a un riesgo mayor. A medida que me acercaba pude ver a los atacantes en una posición de confianza, creyendo que tenían la ventaja. Yo saqué un par de granadas de mano de mi equipo. Sabía que debía ser preciso. Lanzar una granada en medio de un grupo de hombres podría cambiar el rumbo de esta batalla. Respiré hondo y arrojé la primera. El estallido fue ensordecedor y el caos se desató. Aproveché la confusión y comencé a disparar con determinación. Los gritos de dolor y sorpresa resonaban en mis oídos, y en cuestión de minutos la situación comenzaba a cambiar. Mis compañeros, al ver la oportunidad, avanzaron con fuerza. La emboscada estaba dando un giro inesperado. Con el corazón pesado continuábamos avanzando. La batalla se volvía más intensa y el fuego se cruzaba en una torrente de balas. Cada uno de nosotros luchaba no solo por nuestra vida, sino por la memoria de nuestros compañeros que habíamos perdido. La determinación se convertía en rabia, y cada disparo que yo lanzaba era un grito de venganza por todos los que habíamos dejado atrás. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la última ráfaga de disparos se extinguió. El silencio se asentó, pero no era un silencio de paz. Era un silencio opresivo, cargado de la pérdida y la devastación que habíamos sufrido. La misión había sido un éxito en términos de objetivos, pero el costo en estos casos siempre es alto. Mientras nos reagrupábamos y evaluábamos a los sobrevivientes, la realidad de esta lucha se instaló en nuestro interior. Ese día habíamos ganado una batalla, pero la lucha se sabe que hoy en día continúa, y el terror es a diario. Historias de terror de la internet.